Normalmente cuando se habla de un club VIP verdaderamente exclusivo, la mente se va directo a las cuerdas de terciopelo. Ujú, totalmente. A los porteros, con listas interminables y esas cosas. Exacto. A esos lugares donde por mucha insistencia que haya, si alguien no tiene el estatus adecuado, pues la puerta simplemente no se abre. Claro, hay una expectativa de elitismo absoluto. Eso es, la certeza de un espacio diseñado única y exclusivamente para unos pocos elegidos, mientras que el resto, bueno, observa desde la acera. La barrera entre los que están dentro disfrutando y la inmensa mayoría que se queda fuera es, digamos, infranqueable. Ujú. Es una división que se basa puramente en la categoría, no en el mérito personal ni nada de eso. Pero claro, si retrocedemos unos cuantos milenios y miramos hacia arriba, esa puerta de terciopelo se convierte literalmente en una inmensa cúpula de roca sólida, una roca impenetrable, sí. Y el portero de turno no está ahí para examinar un código de vestimenta o el saldo bancario. Directamente establece que por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, no hay invitación posible. Nadie entra. Madre mía, es que ese es el panorama exacto en el que nos vamos a adentrar hoy. Es una visión del cosmos donde la separación entre lo humano y lo divino era tan física y tan dura como la propia piedra. Wow. O sea, la divinidad no habitaba un reino espiritual y etéreo, sino una fortaleza arquitectónica que, bueno, sobrevolaba nuestras cabezas. Vale, vamos a desgranar esto porque tenemos por delante una inmersión profunda, verdaderamente monumental. Hoy partimos de un artículo enciclopédico sumamente extenso titulado, de forma muy sencilla, El cielo. Un título corto para un tema gigantesco. Ya te digo. Y nuestra misión en el análisis de hoy es rastrear cómo la humanidad ha imaginado y rediseñado este reino divino a lo largo de la historia. Desde esas cúpulas de piedra hasta llegar a estados de pura conciencia. Eso es. Y descubrir qué nos dicen estas visiones sobre la propia naturaleza humana. Porque, a ver, todo el mundo se ha preguntado alguna vez qué hay más allá. Claro, es una pregunta universal. El objetivo de hoy no es hacer un simple inventario de mitos. Ujú. Entender cómo culturas tan distintas han resuelto este gran enigma proporciona, o sea, un mapa perfecto de la evolución del pensamiento humano. Totalmente de acuerdo. Cuando analizamos las distintas versiones del cielo, lo que en realidad estamos viendo es la historia de nuestra moralidad, nuestros miedos y esa necesidad humana desesperada de encontrar algún tipo de justicia cósmica. Y el primer golpe de realidad nos lo da la propia lingüística. Porque hoy en día la palabra cielo evoca nubes esponjosas, coros angelicales, algo incorpóreo. Sí, algo muy ligero. Pero las raíces de nuestro lenguaje apuntan hacia una dirección completamente opuesta. Hay una historia fascinante en el origen protoindoeuropeo de la palabra. El registro lingüístico es demoledar aquí. Los especialistas apuntan a una raíz protoindoeuropea reconstruida como acmo. Bueno, la pronunciación exacta es complicada, pero la idea está clara. Sí, el concepto es lo que importa. Exacto. Lo revelador es que este término designaba al mismo tiempo piedra y bóveda celeste. Ostras. Sí, sí, las culturas antiguas no separaban ambos conceptos. De esa misma raíz nacen términos como el sánscrito ashman, que engloba tanto la idea de piedra como la del firmamento. O sea que el cielo se concebía como una estructura pesada, una techumbre material que cerraba el mundo. ¿Eso es? Hay un detalle en las notas de la fuente que me parece asombroso. Esa misma raíz, a través de la evolución de las lenguas germánicas, termina derivando en la palabra inglesa hammer, Madre mía, martillo. martillo. Así que el concepto fundacional que la humanidad tenía del cielo era el de un objeto contundente, algo que podría golpear o ser golpeado, un techo a prueba de martillazos. Es que esa contundencia física se manifiesta de manera hiperdetallado en la antigua Mesopotamia. Hay que imaginar su cosmovisión. A ver, cuéntame. Pues la Tierra era concebida como un disco plano, y sobre este disco se erguían múltiples cúpulas sólidas encajadas unas sobre otras. Como capas. Exacto, a veces 3, a veces 7, dependiendo de la tradición. Y no eran metáforas, creían firmemente que estas cúpulas estaban construidas con gemas y rocas preciosas a escala planetaria. Es como si el universo fuera una joyería monumental, ¿no? La fuente menciona que la cúpula más baja, la que contenía las estrellas, estaba hecha de jaspe. Ujú, jaspe, sí. Y por encima de ella otras bóvedas con piedras específicas albergando a distintas jerarquías de dioses. Todo minuciosamente estratificado, hasta llegar a la más alta donde residía el dios An. An, la personificación del cielo supremo. Exacto. Lo fascinante de esto es cómo esa arquitectura refleja las ansiedades de la época.
Para el ser humano de la antigua Mesopotamia, la supervivencia diaria era, bueno, una lucha agotadora. Inundaciones, sequías, la naturaleza era letal. Claro. En ese contexto, proyectaron a sus dioses no como deidades paternales, sino como una élite distante. Atrincherada en esas cúpulas inexpugnables. Exactamente. Manejando las fuerzas naturales como quien opera maquinaria pesada, sin importarles mucho los humanos. Si seguimos esa lógica, tiene todo el sentido del mundo que no existiera el concepto de recompensa póstuma. Ninguno. Si la vida es pura supervivencia, la moralidad pasa a un segundo plano. La fuente señala que, si un humano moría, ya fuera el ciudadano más caritativo o el peor criminal, su destino era idéntico. Iban todos al mismo sitio. Al Kur, un inframundo subterráneo gris y polvoriento. El cielo estaba terminantemente prohibido. Como decía antes, era un club VIP donde no había lista de espera ni buen comportamiento que valiera. Tal cual. La única interacción posible se daba a través de la infraestructura terrenal. O sea, las ciudades construían zigurats y templos inmensos. Como el templo de Ekur. Sí, en la ciudad de Nippur. Lo llamaban Dur-Anki, un término que se traduce como la cuerda de amarre entre el cielo y la tierra. Fíjate en la imagen mental que sugiere eso de cuerda de amarre. Evoca la idea de un barco gigante, en este caso el cielo de los dioses, que en cualquier momento podría soltar amarras, Y alejarse flotando. dejando a la humanidad completamente a la deriva. Esos templos eran intentos desesperados de anclar la divinidad para asegurar un poco de lluvia o buenas cosechas. Es una metáfora perfecta del terror existencial del mundo antiguo. El humano se sentía irrelevante frente a un cosmos arbitrario. Ya, la moralidad humana no tenía peso porque los dioses no operaban bajo nuestros estándares. Exacto. Pero esa visión de un búnker divino cerrado a cal y canto empieza a resquebrajarse inevitablemente, ¿verdad? Por suerte sí. A medida que las civilizaciones se vuelven más complejas, surge una necesidad imperiosa de encontrar un sentido de justicia. Dejamos atrás las cúpulas de piedra para adentrarnos en la gran revolución moral. ¿Cómo se articula ese giro? Pues el catalizador de este cambio se encuentra en la evolución política, especialmente evidente en el judaísmo durante la época del Segundo Templo. Ujú. El pueblo hebreo sufrió conquistas sucesivas y vivió bajo la opresión de imperios extranjeros. Esa realidad genera un problema teológico enorme. Claro, si somos el pueblo de Dios y cumplimos la ley, ¿por qué los imperios paganos prosperan y nosotros sufrimos? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta requiere desplazar la justicia hacia el final de los tiempos o hacia una vida posterior. Tiene sentido. Si el tribunal terrenal está corrupto, la mente humana exige un tribunal supremo. Eso es. La fuente señala el debate académico sobre cómo se polinizan las ideas aquí. Por un lado, la influencia griega con el concepto del alma inmortal, Ujú. y por otro, conceptos ligados a la tradición persa sobre la resurrección y el juicio final. O sea, la Tierra pasa a ser un campo de pruebas, un estado temporal. Exactamente. Y ese es el terreno sobre el que emerge el cristianismo primitivo. Cuando la figura histórica de Jesús predica el reino de los cielos, el mensaje es fundamentalmente disruptivo. Habla de una inversión radical de los roles sociales. Claro, la máxima de que los últimos serán los primeros desarma por completo la antigua exclusividad de los dioses mesopotámicos. El acceso al cielo ya no lo determina el estatus, sino el mérito ético. Para los primeros cristianos y figuras como Pablo, esto no era solo ir a un paraíso flotante, sino inaugurar una nueva creación. Se pasa de la exclusividad física a la burocracia moral. Y esta noción de la recompensa alcanza unas cotas descriptivas asombrosas en el Islam. Sí, con unos niveles de detalle increíbles. Los textos coránicos describen la existencia de 7 cielos, los samawat. Pero es el paraíso, el Jannah, lo fascinante por su nivel sensorial. Ríos de leche y miel, vestimentas de seda. Banquetes inagotables y la reunión con los seres queridos. Incluso se traza un límite arquitectónico supremo, el Sidrat al-Muntaha, un inmenso árbol de loto. Sí, que marca la frontera absoluta del conocimiento, más allá del cual solo existe Dios. La viveza de estas imágenes proporcionaba un consuelo inmenso frente a las durezas del desierto. Pero aquí es donde se pone muy interesante, porque dentro de la tradición islámica hay corrientes que lo ven de otra manera. Sí, hay visiones mucho más metafóricas. Ahí entra la perspectiva de la secta Ahmadía. Según su fundador, el alma terrenal, a través de acciones justas, da a luz a una especie de alma embrionaria para la otra vida. Una idea preciosa.
Es como si cultivar la virtud aquí nos hiciera desarrollar unas papilas gustativas espirituales totalmente nuevas. Papilas preparadas para disfrutar cosas que en la tierra ni valoraríamos. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, desarrollar nuevas papilas gustativas espirituales ilustra que actos que aquí nos parecen dolorosos, como perdonar una traición. Uf, sí, o renunciar al beneficio propio. Exacto, en ese nuevo estado se perciben como goces indescriptibles. El cielo, bajo este prisma, es una metamorfosis radical del ser. Todo este proceso de auditar la moral humana encuentra un eco lejano pero idéntico en las tradiciones chinas, lo cual demuestra que esta necesidad de justicia es inherente a nosotros. Sí. En China vemos el concepto de Tien, el cielo. El filósofo Mozi argumentó que Tien operaba bajo un principio de amor universal y funcionaba como un gobernante divino que ordenaba las estaciones y auditaba el comportamiento, El cielo como el máximo burócrata del universo. asegurando que las cuentas morales cuadren, claro. Y bueno, la evolución hasta aquí parece marcar una línea ascendente clara, ¿no? Hemos pasado del pánico ante un universo ciego a la promesa de una eternidad dichosa. Parece el consuelo perfecto frente a la inevitabilidad de la muerte. Sí. Pero claro, justo cuando parece que el cielo es la meta definitiva, las grandes tradiciones de la India entran en la conversación y proponen un giro monumental Un cambio de paradigma radical, sí. que desarma toda esta estructura. Es que para religiones como el budismo o el hinduismo, llegar a esos niveles celestiales de recompensa eterna no es el final del viaje. De hecho, es un estado del que idealmente se debería querer escapar. A ver, espera un momento porque esto choca de frente con nuestra intuición occidental. Ya, es muy distinto. Si alguien se esfuerza, acumula méritos morales y llega a un reino de placer infinito, ¿por qué querría salir de ahí? Claro, suena contradictorio. Estas tradiciones tienen cielos bellísimos, el de Baloka budista, el Svargaloka hindú gobernado por Indra, lugares de opulencia incalculable. Sí, pero la gran advertencia es que estos cielos forman parte del samsara. La rueda incesante de sufrimiento. Exacto. El matiz es que la estancia en esos paraísos tiene fecha de caducidad. El buen comportamiento genera buen karma que actúa como un saldo bancario. O sea, ¿me estás diciendo que en estas tradiciones el cielo es básicamente un resort de lujo del que, si te gastas todos tus ahorros kármicos, te acaban echando? El cielo es una trampa de oro. Totalmente. Es una analogía muy reveladora. La genialidad de esta visión es que reconocen que disfrutar de un placer ilimitado no resuelve el problema del sufrimiento. Porque sigues atado al deseo. Claro, el individuo sigue atado a un ego que consume. Es un estancamiento espiritual. Ya veo. Para estas corrientes, la meta no es irse de vacaciones al paraíso, sino alcanzar el moksha o el nirvana, extinguir el ciclo material por completo. Aunque la fuente menciona que hay excepciones notables. En las tradiciones vaisnavas o en el budismo de la tierra pura, sí existen reinos más allá de la existencia cíclica, como el Vaikunta. Sí, esas tierras puras son la excepción donde no recaes en el samsara. Pero es fascinante esa idea mayoritaria del cielo como obstáculo. Y luego tenemos el sijismo, que aterriza esto en el plano humano de forma muy poética. El sijismo aporta una visión pragmática bellísima. Una de las figuras clave, Kabir, en el libro sagrado Guru Granth Sahib, descarta la obsesión por la geografía del más allá. Rechaza un cielo de otro mundo. Sí, afirma que el cielo está en esta tierra cuando se está en compañía de personas santas. O sea, la compañía de los santos es el cielo. Ya no se trata del dónde, sino del con quién. Qué pasada de construcción. Y tan bonita. Hemos navegado por la geología de Mesopotamia, la burocracia china, la anatomía embrionaria del Islam y el resort kármico de la India. Aparentemente, las culturas divergen en todas las direcciones. Pero hay un hilo físico que se repite en casi todas. Eso es, hay un patrón arquitectónico que persiste y que nos obliga a hacernos una pregunta. Te refieres a la estructura en niveles, la estratificación del más allá. Exacto. Es uno de los fenómenos más persistentes. No importa la latitud o la época, cuando el ser humano imagina el reino espiritual, lo divide en capas o pisos jerárquicos. Los datos son apabullantes. Los nahuas, los aztecas, creían en 13 cielos superpuestos gobernados por deidades duales, culminando en el Omeyocan. 13 cielos, fíjate. Y si cruzamos a la Polinesia, maoris y habitantes de las Tuamotu estructuraban hasta 9 o 14 cielos.
Y hay una leyenda tahitiana que dice que el cosmos está sostenido por un pulpo gigante. ¿Un pulpo? ¡Ostras! Un pulpo, cuyos tentáculos mantienen la separación física de los estratos. Me parece un detalle fascinante de la fuente. Es una manera brillante de usar la fauna local. Y si regresamos a Oriente Próximo, nos topamos con el gnosticismo. Ujú. Para los gnósticos, la materia es una prisión creada por arcontes. Su cosmología describe 7 cielos, pero como barreras de control. Y la promesa es que esos 7 cielos colapsarán sobre sí mismos, revelando un octavo cielo superior, la morada de la luz. Otra vez capas y escalones. Entonces, ¿qué significa todo esto? Mesopotamia tenía cúpulas, el Islam 7 Samawat, Nahuas 13, Polinesios 14. ¿Cómo culturas sin contacto llegan a la misma arquitectura? Esto plantea una pregunta importante. ¿Es pura observación de los astros? No parece probable. Pues no. Y aquí entramos en la intersección con la neurociencia. David Lewis Williams y David Pearce, en su libro Inside the Neolithic Mind, proponen algo revolucionario. A ver, Sostienen que esta estructura escalonada es de hecho el resultado de una percepción neuronal fisiológica real. a ver si logro digerir esto. ¿Me estás diciendo que todos ven niveles en el cielo porque nuestros cerebros están cableados para ver el mundo espiritual en capas? Exactamente. A lo largo de la historia, a través de trances, meditación o rituales, chamanes y místicos han accedido a estados alterados de consciencia. Ya. Bajo estas condiciones, la red neuronal produce fenómenos entópticos, activaciones neuronales donde la corteza visual procesa sensaciones espaciales estratificadas. O sea, experimentan literalmente una ascensión a través de capas. Eso es, el cerebro genera esa imagen específica. Madre mía. O sé que cuando un sabio antiguo describía una ascensión de 7 o 13 cielos, no fabricaba una metáfora teológica. Estaba documentando su propia neurología. Es un giro asombroso. El viaje al cielo no era al espacio exterior, sino hacia la arquitectura neurológica humana. Al proyectar esa experiencia exterior hacia el exterior, nacieron las cosmologías jerárquicas. Es la síntesis perfecta entre antropología y biología. Acabamos de hacer un recorrido monumental. Si unimos todas las piezas, comenzamos asustados en Mesopotamia, con un firmamento como tejado rocoso de un club de élite para dioses. Luego vimos cómo las civilizaciones introdujeron la moralidad. La roca se transformó en un tribunal de justicia cósmica y recompensa moral. Para luego toparnos con Oriente, que advirtió que quedarse en el paraíso es una trampa de la que el sabio debe escapar para alcanzar la verdadera liberación. Y finalmente, el aterrizaje en la neurociencia, descubriendo que esas escaleras y esferas podrían ser el mapa arquitectónico de nuestra propia consciencia. El cielo es un espejo de nuestros miedos, aspiraciones sociales y de nuestro propio cableado neuronal. Conocer todo esto protege a quien nos escucha de ver el cielo como un concepto plano o monótono. Totalmente de acuerdo. Y esto me deja con una idea provocadora, una reflexión final para la audiencia. Si nuestros ancestros de la Edad de Bronce imaginaron el cielo como cúpulas de piedra, porque la arquitectura defensiva era su tecnología más avanzada, y luego los grandes imperios lo imaginaron como jerarquías y burocracias, Basadas en sus propios imperios, claro. eso es, pensemos en nuestro presente. Hoy en día, cuando la gente fantasea con subir su conciencia a la nube, a The Cloud, o vivir en una simulación eterna e incorruptible, ¿no estamos haciendo lo mismo? Qué gran pregunta. No estamos simplemente construyendo la versión del siglo XXI del cielo basada ahora en nuestra tecnología y nuestro cableado neuronal. Quizás seguimos siendo los mismos humanos de Mesopotamia intentando desesperadamente colarnos en el club VIP del universo. Lo dejamos aquí para que cualquiera que nos escuche lo mastique por su cuenta. Vale, pues vamos a analizar esto porque creo que es un tema apasionante. Normalmente, cuando pensamos en el hombre más poderoso de la historia de Japón, la imagen que nos viene a la cabeza es bastante clara, ¿verdad? Sí, totalmente. Supongo que la típica de las películas. Exacto. Una figura imponente, un dictador militar enfundado en una armadura súper intrincada, dando órdenes absolutas desde un castillo inexpugnable.
Claro, el guerrero definitivo. Eso es. Pero la realidad histórica, y esto es lo que vamos a ver hoy en este análisis a fondo, gracias a los registros exhaustivos que tenemos, nos plantea una paradoja fascinante. Ujú. Desde el año 1185 hasta 1868, nada menos. Sí, 7 siglos. Porque a lo largo de todos esos años, el hombre que ostentaba este título supremo, el célebre shogun, a menudo no era más que un títere. Una fachada, básicamente. Y no un títere cualquiera, es que era un títere controlado por otro títere que a su vez recibía órdenes de alguien que ni siquiera figuraba en los registros oficiales. O sea, una locura. Es que es una disección brutal de lo que significa realmente el poder. A menudo confundimos el cargo formal con la capacidad real de ejercer influencia. Ya. Y claro, la figura del shogun no operaba en un vacío dictatorial unidimensional. Era el eje central de un engranaje político increíblemente dinámico. Un sistema lleno de conspiraciones, regentes en la sombra y emperadores que vivían en jaulas de oro. Ostras, jaulas de oro. Y para desentrañar cómo este sistema basado en la manipulación logró sostener a toda una nación, tenemos que empezar por la propia palabra, ¿no? Sí, por la etimología. Porque hay una ironía gigantesca ahí. El término shogun esconde en su origen una naturaleza que, no tiene absolutamente nada de permanente. No, ¿qué va? Lo fascinante aquí es cómo los nombres de las instituciones a veces sobreviven a su propósito original, porque la palabra shogun es simplemente una abreviatura. Fíjate, una abreviatura. ¿Y cuál era el oficial? El título oficial y completo era Seii Taishogun, y esto se traduce de forma literal como comandante en jefe de la fuerza expedicionaria contra los bárbaros. Madre mía, un título largo y muy específico. Súper específico. Nos tenemos que remontar al siglo VIII, durante el periodo Heian, para entenderlo bien. En esa época no era un cargo de gobierno, ni mucho menos vitalicio o dinástico. Claro, no se heredaba. Exacto. Era una designación temporal que la corte imperial otorgaba a generales concretos, como Sakanoue no Tamuramaro, para liderar campañas militares muy concretas contra las tribus emishi en el norte del archipiélago. O sea, a ver si lo entiendo. El emperador te daba un título, te ibas al norte a luchar, sometías a esas tribus y luego, en teoría, devolvías el título y te ibas a tu casa. Eso es, misión cumplida y se acabó. Pues fíjate, de hecho, la sede desde la cual operaba este comandante se llamaba Bakufu, Ujú. que significa literalmente gobierno de tienda de campaña. Y me parece de una ironía poética que un gobierno de tienda de campaña, algo diseñado para ser levantado, movido y desmantelado en un campo de batalla, terminara siendo la estructura de Japón durante 700 años. Es que tiene tela, sí. Curiosamente, el término Bakufu no se usó de forma popular hasta el siglo XIX. Los Tokugawa lo llamaban Kogi, pero el concepto era ese. ¿Y cómo ocurre esa transformación? Porque claro, ¿cómo pasas de ser un militar en una tienda provisional a ser el líder indiscutible del país? Pues a ver, ese proceso de transformación es gradual y nace de un enorme vacío de poder en la gestión de la tierra. Durante la época Heian, la alta aristocracia que vivía en la capital, en Kioto, La élite, vamos. sí, particularmente el influyente clan Fujiwara, monopolizó absolutamente toda la política de la corte. Estaban tan centrados en las intrigas palaciegas, en la poesía, el arte, Lo típico de la corte. claro, que básicamente delegaron la administración real de las provincias, la recaudación de impuestos y la seguridad a la clase guerrera local, o sea, los samuráis. Básicamente dejaron que los administradores de fincas se hicieran con las armas y el dinero mientras ellos escribían poemas en Kioto. Bueno, es una forma muy cruda de verlo, pero muy precisa. Al perder el control directo sobre el territorio rural, los aristócratas permitieron que los samuráis acumularan riqueza agrícola y poder coercitivo. Claro, se hicieron fuertes en sus tierras. Totalmente. Y vemos las primeras fisuras de este sistema ya en el siglo X con Taira no Masakado, un guerrero que se rebeló, se hizo con varias provincias e incluso llegó a autoproclamarse nuevo emperador. Ostras, apuntaba alto. Muy alto. Aunque fue derrotado y asesinado, el mensaje quedó clarísimo para todos. La corte ya no tenía el monopolio de la fuerza. Y el que tiene la fuerza dicta las normas, claro. Eso es. Y un par de siglos después, a finales del siglo XII, vemos a otro guerrero, Taira no Kiyomori, que se convierte en el primer samurái en dominar la corte de Kioto. Ujú. Pero fíjate, Kiyomori cometió un error táctico
Intentó gobernar jugando bajo las reglas de la vieja aristocracia, asumiendo cargos civiles y casando a su familia con la realeza. Quería encajar en el molde antiguo en vez de romperlo. Exactamente. Y eso nos lleva al momento de ruptura total, a la creación del primer shogunato real. Aquí es donde entra Minamoto no Yoritomo. El gran punto de inflexión. Claro, él establece el periodo Kamakura en 1192 o 1185, dependiendo de las fuentes. Y Yoritomo sí que cambia las reglas del juego, porque no se queda en Kioto jugando a ser aristócrata, no. No, él se aparta. Traslada el verdadero poder político y militar al este, a la ciudad de Kamakura, creando un gobierno paralelo. El emperador se queda en Kioto como una figura ceremonial, pero quien corta el bacalao de verdad es el shogun. Así es, arrebata el poder real a la corte, aunque el emperador sigue siendo el gobernante de jure, o sea, sobre el papel. Vale, pero antes de avanzar, hay un mito monumental sobre esto que los registros desmienten rotundamente y que creo que debemos aclarar para quienes nos escuchan. El linaje seguro. Sí, se ha popularizado la idea de que solo los descendientes de sangre del linaje Minamoto podían reclamar el título de shogun. Ese es uno de los malentendidos más persistentes de la historia japonesa. Los registros demuestran que es completamente falso. Falso del todo. Del todo. Es indudable que el linaje Minamoto poseía un prestigio militar mítico y se consideraba el pedigrí ideal, eso sí, pero no era un requisito legal inquebrantable ni mucho menos. O sea que hubo shogunes que no eran Minamoto. Claro. Para que nos hagamos una idea, la línea directa de Yoritomo se extinguió bastante rápido. El cuarto y quinto shogun del período Kamakura no tenían ni una gota de sangre guerrera de los Minamoto. ¿Ah, no? ¿Y de dónde salieron? Pertenecían al linaje aristocrático de los Fujiwara. Madre mía, los de la poesía. Esos mismos. Y si miramos desde el sexto hasta el noveno shogun, el título recayó en príncipes del propio linaje imperial. ¿Qué me dices? O sea que el título de shogun ya se había separado por completo del talento militar individual. Exacto. Se había convertido en una institución, un asiento que ocupar. Y aquí es donde se pone realmente interesante porque a mí esto me vuela la cabeza. Yoritomo crea esta estructura colosal, asienta el shogunato y luego muere de forma repentina en 1199. Una muerte que lo cambia todo. Claro, porque en lugar de que su hijo asuma el mando como un dictador absoluto, la historia del shogunato se fractura en un juego de espejos espectacular. Totalmente. El poder real es arrebatado rápidamente por la familia de la esposa de Yoritomo, el clan Jojo. Y aquí es donde establecen ese sistema que, no puedo evitar comparar con una muñeca matrioska rusa del poder político. Es una analogía fantástica, la verdad. Es que piénsalo. La muñeca más grande, la más ornamentada y visible desde fuera es el emperador. Pero la abres y está hueca. Dentro encuentras al shogun, el comandante supremo. Pero resulta que es otra muñeca decorativa. Claro, porque no manda él. Porque las decisiones de verdad las está tomando una figura más pequeña en la sombra, el shiken, que es el regente del clan Hoyo. Sí, pero si conectamos esto con el panorama general, la ilusión de profundidad de tu matrioska no se detiene ahí. No me digas que hay más. Ya lo creo. El propio título oficial de shiken comenzó a perder relevancia práctica frente a una posición aún más opaca, el tokuso. Espera. Entonces tenemos un cuarto nivel en la muñeca. Efectivamente, el tokuso era el líder principal, la cabeza privada de la familia Hoyo. Ni siquiera operaba desde una posición oficial en el bakufu, sino desde su autoridad como patriarca del clan. Es alucinante. Y podemos añadir una capa más a tu matrioska. Imagínate esto. ¿Qué pasaba si el tokuso era un niño o alguien sin interés en gobernar? Pues que la autoridad fáctica recaía en el Naikan Rei. Vale, detente ahí. Un Naikan Rei. El sirviente principal. ¿Me estás diciendo que abres la última muñeca y te encuentras a un vasallo, a un sirviente del clan moviendo los hilos de todo Japón? Es un laberinto burocrático demencial. Lo parece, desde luego. Pero, ¿cómo es posible que un sistema con, 5 niveles de negación plausible no colapsara bajo su propio peso en 2 semanas? Bueno, parece contraintuitivo, pero si analizamos los mecanismos del poder a largo plazo, descubrimos que este enredo era precisamente su mayor fortaleza. Esta estructura dinámica de múltiples títeres protegía el sistema. Lo protegía. ¿Cómo? Al descentralizar la autoridad real y desconectarla de los títulos formales, el régimen podía absorber crisis masivas. Si el shogun era débil o incompetente, daba igual, porque no gobernaba. Claro, el sistema funcionaba solo. Si el regente oficial enfermaba, daba igual, porque el sirviente operaba la maquinaria. Y esto se puso a prueba de la forma más extrema posible.
Primero en la guerra Hokyu en 1221, Ah, sí. cuando el emperador retirado intentó levantar un ejército para recuperar el poder y fue aplastado. Pero la prueba de fuego real para la matrioska fueron las invasiones mongolas. Uf, poca broma. En 1274 y 1281 estamos hablando del Imperio Mongol en su apogeo, la mayor maquinaria de guerra continental del mundo intentando invadir una isla. Exactamente, y el shogunato organizó una defensa nacional unificada y logró repelerlos en 2 ocasiones. Todo este esfuerzo logístico monumental fue coordinado por la cúpula de los Jojo desde las sombras. Es que es increíble. El individuo en la cima no importaba, porque el consenso organizativo en la base era de hierro. Eso es, la matrioska funcionó. Pero claro, sobrevivir a los mongoles trajo una consecuencia imprevista brutal, y con esto pasamos al siguiente punto. Porque fue una guerra puramente defensiva. No hubo territorios extranjeros que conquistar. Y en el sistema feudal eso es un problema gravísimo. Gravísimo. Porque la lealtad se pagaba con tierra. Los samuráis que derramaron su sangre en las playas esperando recompensas se encontraron con que el gobierno de la tienda de campaña no tenía absolutamente nada que darles. Ni tierras ni dinero, nada. Y el colapso económico de estos guerreros desató un resentimiento profundo. El sistema de Kamakura empieza a tambalearse, y el emperador Go-Daigo ve la oportunidad perfecta. Intenta recuperar el poder, claro. Eso es, intenta restaurar el poder imperial absoluto en lo que conocemos como la restauración Kenmu. Una restauración que, por cierto, fracasó de forma espectacular, porque Go-Daigo cometió el pecado capital de la política japonesa de la época. Ignoró por completo la realidad material de la clase guerrera para favorecer a la aristocracia de nuevo. Gran error. No puedes quitarle el protagonismo a los hombres que tienen las armas y esperar que se queden de brazos cruzados. Exacto. Esa desconexión provoca una nueva rebelión que da inicio al periodo Muromachi, y con él al shogunato de la familia Ashikaga, fundado por Ashikaga Takauji. Y el shogunato Ashikaga es una montaña rusa de decadencia fascinante. Porque vemos cómo a lo largo de los años el poder del shogun se debilita frente a los señores de la guerra locales. El poder central se va disolviendo como un azucarillo en un café. Sí, la autoridad se fractura por completo. Hasta que estalla finalmente en la guerra Onin, que reduce la capital de Kioto a cenizas. Esto nos lanza de cabeza al inicio del periodo Sengoku, la era de los estados combatientes. Y ahí surgen los daimios independientes. La caída de los Ashikaga ilustra un principio fundamental. El poder coercitivo no perdura solo por la inercia de un título. Tienes que demostrarlo. Claro, durante el periodo Sengoku, estos daimios locales gobernaban sus dominios, dictaban sus leyes y movilizaban ejércitos inmensos sin pedir permiso a nadie. El shogunato se convirtió en un club privado vacío de contenido. Y hay un detalle asombroso, una anécdota trágica, en las fuentes que encapsula esto a la perfección. Hablamos del 13º shogun Ashikaga Yoshiteru. La historia de Yoshiteru es tremenda. Este hombre no era el típico aristócrata débil de palacio. Al contrario, fue entrenado por uno de los espadachines más legendarios de Japón. Era un maestro espadachín, de los mejores luchadores cuerpo a cuerpo de su generación. Pero claro, tener habilidad con la espada no sirve de mucho cuando no tienes un tesoro nacional ni un ejército real que te respalde económicamente. Y entonces llega esa escena que parece sacada de una película, cuando el clan rival Miyoshi decide eliminarlo y atacan su residencia en Kioto. ¿Un ataque directo a la supuesta cabeza militar del país? Que se dice pronto. Y el mismísimo comandante en jefe tiene que defenderse a sí mismo en su propio salón, porque cuenta la historia que clavó docenas de katanas carísimas, las famosas tachi, en el suelo a su alrededor. Sí, y una naginata también. Eso es, e iba cambiando de espada a medida que se mellaban con los huesos de sus enemigos. Luchó hasta la extenuación total antes de morir. Es heroico, sí, pero reflexionemos. ¿Es profundamente patético a nivel institucional? Totalmente. Yo me pregunto, ¿de qué demonios sirve tener el título militar supremo si tienes que defenderte tú solo en pantuflas en tu propia casa porque no te queda ni un solo soldado? Es que es la representación física del colapso de ese título. Como bien dices, cuando el shogun tiene que empuñar su propia espada, significa que su capacidad de delegar la violencia ha desaparecido. Era un rey sin reino. Exacto. Se había vuelto algo puramente simbólico. Esta atroz demostración de debilidad es el preludio perfecto para el siguiente capítulo, la llegada de los 3 unificadores en el periodo Azuchi-Momoyama. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi
y Tokugawa Ieyasu. 3 nombres fundamentales, 3 hombres que pacificaron Japón. Y lo más llamativo es que los 2 primeros, los que realmente hicieron el trabajo sucio, nunca fueron shogunes. Nunca. Consideremos a Oda Nobunaga. Él no operaba con sutilezas burocráticas. Innovó en el campo de batalla introduciendo el uso masivo de armas de fuego occidentales. Obligó al último shogun Ashikaga a exiliarse. Terminando formalmente con ese régimen. Eso es. La corte le dio altísimos cargos civiles, pero murió traicionado en el incidente de Onnoji, justo cuando, según algunos registros, se le iba a ofrecer el título de shogun. ¡Ostras! Y entonces surge su general, Toyotomi Hideyoshi. Y el caso de Hideyoshi es todavía más extraordinario, porque era de origen campesino. Sí, un soldado raso que unificó Japón por pura genialidad táctica. Pero, claro, su sangre plebeya era una barrera infranqueable para ser shogun, no era de la clase noble samurái, así que asume los títulos civiles supremos de Kampako y Daijō Daijin. Hideyoshi demostró que el poder militar crudo valía más que el título tradicional de shogun. Él era el soberano de facto, aunque al final la falta de herederos adultos destruyó su régimen. Dejó a un niño de 5 años como heredero. Lo cual es una receta garantizada para el desastre. Un trono ocupado por un niño es tirar carne a un estanque de pirañas, y la piraña más grande fue Tokugawa Ieyasu, el tercer unificador. El que consolidó todo. Gana la batalla de Sekigahara, en el año 1600 funda el shogunato Tokugawa en Edo, el actual Tokio. Y aquí vemos la forma final y absolutista del Bakufu, una dinastía de más de 250 años. Y fíjate cómo lo hicieron. Ieyasu reorganizó a los señores feudales. Los aliados de siempre fueron los Fudai, con tierras estratégicas. Los de confianza, claro. Exacto. Y los que se rindieron después, los Tozama, fueron enviados a la periferia. Es una paranoia institucionalizada espectacular, pero hay algo de esta edad de oro Tokugawa que me rompe los esquemas por completo. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver. Dime. Ieyasu aniquila al clan Toyotomi, controla el país con mano de hierro, y sin embargo redacta leyes estrictas para controlar al emperador en Kioto, regulando hasta su vestimenta y prohibiéndole intervenir en política. Las leyes Kinchu Narabini Kugeshohato. Esas. ¿Por qué se molesta en legislar qué tipo de túnica debe llevar un emperador al que nadie hace caso? Si eres el shogun y tienes todas las armas, ¿por qué no usurpas el trono imperial directamente? Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza del poder. Destruir físicamente al emperador habría desatado un caos inmanejable. Según la religión sintoísta, el emperador era descendiente directo de la diosa del sol Amaterasu. Ah, la legitimidad sagrada. Claro, el poder del shogun derivaba teóricamente del emperador. Él daba la legitimidad y el shogun tenía el monopolio de la violencia. Si lo asesinaba, cualquier señor feudal habría tenido la excusa religiosa para rebelarse contra el shogun blasfemo. Entiendo. La legitimidad es más barata que la guerra perpetua. Mantener al emperador en esa jaula de oro les daba el aura sagrada necesaria. Exactamente. Y para operar esa maquinaria interna, los Tokugawa crearon el Ooku, el vasto harén del shogunato en el castillo de Edo. Que mucha gente piensa que era solo un lugar de concubinas, sin más. Y es un error inmenso. Con hasta 1000 mujeres, no era solo eso, era un centro de poder político jerárquico diseñado para asegurar el linaje Tokugawa y arreglar matrimonios políticos. Eran ellas quienes manejaban gran parte de la diplomacia interna. Un ministerio político operado por mujeres. Fascinante. Pero bueno, llegamos al final de este sistema. En la década de 1860, el Bakumatsu, llega la presión extranjera y la alianza Sacho, con el lema de reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros, derrota a las fuerzas del shogunato. Usaron el propio sistema de legitimidad en su contra, argumentando que el shogun había fallado en proteger Japón de los extranjeros. Sable, en 1867, devuelve voluntariamente el poder al emperador Meiji, evita una guerra civil y permite que Japón se modernice frente a Occidente. Demostró un pragmatismo tremendo al ver que el sistema de la matrioska ya no era viable ante la amenaza exterior. Si hacemos un resumen para quienes nos escuchan, es un viaje alucinante. Hemos visto cómo el shogunato pasó de ser un rango militar temporal en una tienda de campaña a un complejo sistema de regentes en la sombra, hasta un régimen burocrático de 250 años. Que cimentó la cultura del Japón moderno, sin duda. Pero la idea de la autoridad delegada sigue viva, ¿no? Porque las fuentes revelan que la palabra shogun sigue usándose hoy.
Sí, de forma coloquial, a los ex primeros ministros japoneses que operan en la sombra, manipulando la política, se les llama yami shogun o shogunes en la sombra. ¡Qué barbaridad! O sea, siguen moviendo los hilos desde atrás. Y esto nos deja con un pensamiento provocador final que me parece vital. Sí, es una idea sobre la que nuestra audiencia debería reflexionar. Durante más de 700 años, Japón demostró que la autoridad formal y el poder real pueden estar completamente separados. Y si miramos a nuestras estructuras modernas, empresas o gobiernos, Totalmente. ¿quién ostenta realmente la corona formal y quién lleva la espada en la sombra? ¿Somos nosotros los que gobernamos nuestro entorno? ¿O somos simplemente la siguiente capa en una eterna muñeca matriosca política? Menuda reflexión. Desde luego nos hará mirar cualquier jerarquía con otra perspectiva. Ha sido un placer sumergirnos en esta historia. Invitamos a la audiencia a seguir explorando los rincones ocultos de nuestro pasado en el próximo análisis a fondo. El placer ha sido mío. Un saludo y hasta la próxima. Imaginemos por un momento que pudiéramos rediseñar el plano de nuestra propia casa simplemente con pensarlo. Ujú. Sería increíble. O sea, tirar paredes de la mente para ampliar el salón, abrir ventanas nuevas donde entra poca luz o transformar un pasillo inútil en una habitación completamente funcional. Es una imagen fantástica. Y, bueno, lo que es mejor, es anatómicamente precisa. Exacto. Suena a magia, pero es literalmente lo que está haciendo el cerebro de cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo. Cada segundo, nuestro cerebro está alterando su estructura física. Sin parar. Y precisamente por eso, nuestro análisis a fondo de hoy se centra en un concepto que, francamente, lo cambia absolutamente todo. Sí, hoy traemos un tema apasionante. Hemos estado examinando un artículo enciclopédico inmenso sobre la neuroplasticidad. Y la misión de este análisis, nuestro gran objetivo hoy, es desmontar de una vez por todas ese viejo mito de que el cerebro adulto es una máquina estática. Ese mito de la escultura de mármol. Exacto. La idea de que una vez terminada en la juventud, solo podemos aspirar a que no se desmorone demasiado con los años. Vale, vamos a desgranar esto. Porque descubrir que cada experiencia, cada aprendizaje y cada hábito dejan una huella física y tangible en la mente es sencillamente asombroso. Y fíjate que entender esta adaptabilidad no es solo una curiosidad biológica para comentar en una cena, es la clave fundamental de la supervivencia y el aprendizaje humano. Esa capacidad del cerebro para reorganizarse, crear nuevas rutas frente a lo que nos pasa, es el núcleo mismo de lo que nos define como especie. Claro, pero para entender cómo sabemos todo esto hoy, creo que tenemos que hablar de por qué la ciencia pensó durante siglos que esto era completamente imposible. Totalmente. Porque el dogma era muy fuerte. Porque hasta los años 70, que históricamente fue ayer por la tarde, la neurociencia dominante sostenía como un dogma intocable que la estructura del cerebro adulto era fija. Si se rompía un cable, mala suerte, te quedabas sin luz para siempre. Así es. El dogma de la máquina rígida era tan abrumador que eclipsó evidencias tempranas que eran, clarísimas. Sí, hay una historia en las fuentes que me voló la cabeza. Uno de los primeros experimentos que demostró esta plasticidad ocurrió en 1793. 1793, madre mía. ¿Y qué hizo exactamente? Porque no había resonancias magnéticas. Claro, ni mucho menos. Lo llevó a cabo un anatomista italiano, Michele Vincenzo Malacarne. Tomó parejas de animales de la misma camada, perros y pájaros, creo recordar, Ajá. y a uno de cada pareja lo entrenó de manera exhaustiva en ciertas tareas durante años. Al otro lo dejó sin entrenamiento. El grupo de control clásico. Exacto. Pues al final los diseccionó y descubrió algo que debería haber cambiado la historia de la medicina en ese instante. El cerebelo de los animales entrenados era visible y sustancialmente más grande que el de los no entrenados. O sea, había una prueba física, algo que literalmente podías ver y tocar, demostrando que el entrenamiento había hecho crecer una parte del cerebro. ¿Y qué hizo la comunidad científica? ¿Mirar hacia otro lado? Prácticamente lo ignoraron, ¿sí? No encajaba con el paradigma de la época, así que lo descartaron. ¡Qué locura! Tuvieron que pasar décadas. Incluso a finales del siglo XIX, figuras como William James
Sugirieron que el tejido cerebral era maleable, pero la idea seguía súper marginada. Fue nuestro pionero, Santiago Ramón y Cajal, quien realmente empezó a mover los cimientos. Cajal siempre apareciendo en los grandes momentos de la neurociencia. Totalmente. Él utilizó el término plasticidad neuronal para describir cambios en la estructura de cerebros adultos que no estaban causados por enfermedades. Aunque, por lo que leímos, a Cajal también le costó lo suyo convencer al personal, ¿no? Muchísimo. Sus contemporáneos le atacaron argumentando que en los adultos no se podían producir células nuevas. Confundían, o sea, mezclaban, la incapacidad de generar nuevas neuronas con la incapacidad de reorganizar las que ya existen. Es increíble cómo los grandes descubrimientos a veces se chocan contra el muro del ego académico. Pero, a ver, el punto de inflexión definitivo llega más tarde, ¿verdad? Sí, en los años 60. Con un experimento de David Hubel y Thorsten Wiesel. El experimento de los gatitos. Que, suena un poco duro, la verdad. Sí, las normas éticas eran otras. Pero científicamente lo cambió todo. De hecho, les valió el premio Nobel. Hubel y Wiesel cosieron temporalmente un ojo de un gatito recién nacido para cerrarlo. Luego, mapearon la actividad en su corteza visual. Y la predicción lógica, según el dogma estático, era que esa zona estaría completamente a oscuras, ¿no? Claro, como una fábrica abandonada porque han cortado el suministro de materiales. Exacto. Pero cuando miraron los datos, se quedaron estupefactos. Esa porción del cerebro no se había quedado de brazos cruzados. En lugar de apagarse, había comenzado a procesar información visual proveniente del ojo que seguía abierto. Ostras. Michael Merzenich dedujo de esto que el cerebro opera bajo un principio de eficiencia extrema. No tolera desperdiciar espacio en la corteza. Lo que antes llamábamos bienes raíces corticales, el terreno del cerebro, es demasiado valioso. Y aquí es donde se pone muy interesante. Es como una gran ciudad. Si se corta una avenida principal por unas obras interminables, el tráfico no se detiene para siempre. Nunca. Los coches empiezan a buscar callejones, descubren rutas secundarias y al final una callecita estrecha acaba convertida en una arteria principal que absorbe todo ese flujo. La ciudad entera se reorganiza para seguir funcionando. Lo fascinante aquí es que es una analogía perfecta. Describe físicamente lo que ocurre. El cerebro obedece a una economía estricta y despiadada. Si una red neuronal deja de recibir estímulos, su territorio es reasignado rápidamente a otra función. O sea, el vacío funcional no existe. No. En el cerebro, el terreno que no se usa se ocupa. Vale. Sabiendo que el cerebro es esta especie de promotor inmobiliario implacable, tenemos que entender cómo hace las reformas exactamente. Y las fuentes dividen esto en plasticidad estructural y funcional. Empecemos por la estructural, que a mí me suena a albañilería pura y dura. Es una buena forma de verlo, sí. La plasticidad estructural se refiere a los cambios físicos reales que podemos ver, por ejemplo, en una resonancia magnética. Ladrillos y cemento. Exacto. Hablamos de alteraciones en la proporción de materia gris o la creación de nuevas sinapsis, que son los puentes entre neuronas. Es literalmente construir carreteras nuevas o ensanchar las que ya existen. Vale, esa es la estructura física. Pero luego está la plasticidad funcional, que parece referirse más a cómo se redirige el tráfico cuando hay una emergencia. El texto menciona 4 formas, y la verdad, los mecanismos son increíbles. Sí, son estrategias de supervivencia pura. Por ejemplo, si hay un daño cerebral, digamos un ictus en el lado izquierdo, ¿cómo se organiza el rescate? Simplemente lo asume el bloque de al lado. Pues a veces literalmente hace una mudanza al hemisferio contrario. Esto se conoce como adaptación de área homóloga. Mudarse de hemisferio, sin más. Ocurre sobre todo en la infancia. Si un área se daña, el proceso cognitivo cruza al otro lado del cerebro, a la misma región anatómica, pero en el hemisferio opuesto, y se instala allí. Es un plan de contingencia maestro. Como si se queme el hospital de la zona este de la ciudad y el hospital del oeste asume a todos los pacientes y al personal de golpe. Tal cual. Y también mencionan algo llamado mascarada compensatoria, que a ver, suena a título de novela de misterio del siglo XIX. El nombre tiene su gracia, sí. Básicamente ocurre cuando el cerebro pierde la capacidad de hacer una tarea de la forma habitual debido a un daño y en su lugar utiliza una red neuronal completamente diferente para llegar al mismo resultado. O sea, un rodeo. Eso es. Es como si siempre fueras al trabajo en tren, pero la vía se destruye para siempre, así que aprendes a llegar en bicicleta por otra ruta. El objetivo final se cumple, pero la maquinaria interna que usas es totalmente distinta. ¡Qué inteligente! Y luego está la expansión de mapa,
que es cuando una zona dedicada a algo específico crece físicamente porque se usa mucho. Pero aquí tengo que pararte porque me surge una duda importante al leer esto. Dime, dime. El cráneo es una caja de hueso cerrada. No hay más sitio dentro. Si expandimos el mapa para una tarea cognitiva por exposición frecuente, significa que le estamos robando territorio físico a otra función. O sea, si mi mapa para tocar el piano crece, ¿se encoge mi capacidad para recordar dónde he dejado las llaves? Es una pregunta excelente, de verdad, y es la duda natural cuando hablamos de economía de espacio. Pero la respuesta es no. No te vuelves peor en algo solo por mejorar en otra cosa. Menos mal. Wall y Xu han demostrado que no es un juego de suma cero, donde robar territorio implica borrar funciones vitales. Lo que pasa es que hay una inmensa redundancia en nuestras redes. El cerebro tiene áreas menos eficientes o compartidas. Al expandir un mapa, el cerebro recluta esas neuronas y aumenta la densidad de procesamiento. O sea, que no tira un edificio para construir otro. Convierte casas de una planta en rascacielos para meter más información en el mismo terreno. Exactamente. No todo crecimiento es de emergencia. Ocurre en cada nivel de la jerarquía según la demanda. Y el mecanismo biológico que permite construir esos rascacielos es un concepto clave, el aprendizaje evianiano. Así, propuesto por McCulloch y Pitts en el 43, ¿no? Eso es. Aunque Donald Hebb lo popularizó. Se resume en una frase que es un mantra en neurociencia. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Suena súper poético. Poético y fisiológico. Si realizas una acción una y otra vez, las neuronas involucradas se mandan señales de forma repetida. Esta repetición hace que físicamente se construyan nuevas sinapsis y la conexión sea más rápida. Vale, entonces, si el cerebro está siempre escuchando esta demanda y cambiando físicamente, ¿qué pasa cuando llevamos esto al extremo? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, ante la privación sensorial total. Las fuentes mencionan un fenómeno en personas ciegas que me dejó sin palabras: la ecolocalización humana. Buf, es de los ejemplos más fascinantes de reasignación modal cruzada. Hay personas ciegas que aprenden a emitir chasquidos con la lengua y escuchando cómo el sonido rebota en los objetos pueden ir en bicicleta o esquivar obstáculos en la calle. Ya, pero lo alucinante no es solo que puedan hacerlo, sino dónde lo procesa el cerebro, porque los escáneres muestran que no usan la corteza auditiva para esos ecos. Usan la corteza visual. Es que es una locura. Tiene toda la lógica del cerebro. Tiene el inmenso terreno de la corteza visual inactivo. Así que, en lugar de dejar esa supercomputadora apagada, tira cables nuevos desde los centros auditivos hacia la corteza visual. Un trabajo de recableado extremo. Sí, usa el hardware de la visión para crear mapas espaciales a partir del sonido. En personas sordas pasa parecido. Su visión periférica mejora porque el córtex auditivo asume funciones visuales. Pero claro, si este sistema está siempre buscando cómo reasignar el terreno vacío, a veces comete errores terribles. Y aquí entramos en el lado oscuro de la neuroplasticidad. La plasticidad desadaptativa. Exacto. Yo siempre pensé que el dolor del miembro fantasma era algo puramente psicológico, un recuerdo de la extremidad. Entonces, el dolor no está en el muñón, sino que es literalmente un error de lectura en el mapa del cerebro, porque los vecinos se han mudado a esa zona de la corteza. ¿Así de crudo? La investigadora Herta Flor demostró que este dolor es el resultado de una invasión territorial. En nuestra corteza somatosensorial tenemos un mapa táctil del cuerpo. El homúnculo. Eso es. Alguien pierde un brazo y la parcela del cerebro encargada de sentir ese brazo se queda en silencio. Y como decíamos antes, el cerebro odia el vacío. Exacto. Los vecinos del mapa, que suelen ser las áreas de la cara o el hombro, dicen «Uy, terreno libre», y expanden físicamente sus conexiones hacia la zona abandonada del brazo. Entonces, si esa persona se toca la cara, Se activa esa zona invadida. Pero el cerebro central aún lee ese territorio con el mapa antiguo, así que interpreta la señal diciendo «Ah, este estímulo viene del brazo», y casi siempre lo traduce como dolor crónico. es sobrecogedor. Por eso es tan difícil de tratar con pastillas normales. Claro, porque es un problema de software y de hardware. De hecho, el experimento de Lorimer Moseley, menciona sí. las fuentes, es brillante. El de la caja de espejos, ¿verdad? Sí, logró que personas amputadas vieran su brazo intacto mediante realidad virtual y espejos, y hacían contorsiones imposibles con su miembro fantasma. Al darle al cerebro retroalimentación visual nueva, reorganizaron la red y redujeron el dolor, sin pastillas. Hackearon el cerebro. Y hablando de hackeos,
Hay otro ejemplo de plasticidad oscura que creo que es vital mencionar: la adicción. Un tema súper duro. Solemos pensar en las drogas como un subidón químico temporal, pero las fuentes explican que las sustancias literalmente secuestran este sistema de aprendizaje hebiano. Si conectamos esto con el panorama general, la neuroplasticidad es moralmente neutra. Es un mecanismo ciego que optimiza la supervivencia, pero que puede afianzar un talento increíble o una condición destructiva. ¿Como la adicción? Exacto. Todo empieza en el área tegmental ventral, el VTA. Ujú. Las drogas inundan el cerebro de dopamina, propagándola desde ahí. Y el cerebro primitivo, que busca dopamina para sobrevivir, se vuelve loco. Piensa que es lo más importante del mundo. Pero los cambios estructurales a largo plazo ocurren en el núcleo accumbens, que es el centro de motivación. ¿Y qué le pasa físicamente a ese núcleo? Pues que para adaptarse a ese tsunami tóxico de dopamina, debilita físicamente sus conexiones normales. Recorta los receptores que antes te hacían disfrutar de una charla o de la comida. O sea, destruye las carreteras secundarias de la vida cotidiana para construir una autopista de 8 carriles dedicada únicamente a conseguir la droga. Tal cual. Es una tragedia arquitectónica. No es falta de voluntad. Es el cerebro remodelado para asegurar la sustancia, a toda costa. Es duro verlo así, pero muy necesario. Ahora, ya que sabemos que el cerebro obedece ciegamente a lo que hacemos, vamos a darle la vuelta. Vamos a lo positivo. ¿Cómo podemos moldearlo a nuestro favor? Y aquí, como no, tenemos que hablar del mítico estudio de los taxistas de Londres. Es que es el estudio perfecto para ilustrar esto. Eleanor Maguire demostró una redistribución de la materia gris espectacular. A ver, para ser taxista allí, tienen que memorizar miles de calles y rutas durante años. Sí, la prueba se llama The Knowledge. Maguire metió a estos taxistas en un escáner. Descubrió que su hipocampo posterior, la región de la memoria espacial, era anatómicamente mucho más grande que el de una persona promedio. Se había expandido a base de estudiar. Literalmente habían fabricado tejido nuevo para almacenar el mapa de Londres. Y por suerte, no hace falta memorizar una ciudad entera para ver cambios. El ejercicio aeróbico tiene un impacto masivo. El artículo menciona los factores neurotróficos, como el BDNF. ¿Qué es esto? El BDNF es como un fertilizante cerebral. El ejercicio aeróbico hace que tu cuerpo lo produzca. Incrementa el volumen del hipocampo y promueve la supervivencia de las neuronas, además de generar nuevos vasos sanguíneos. Así que salir a correr mejora tu cerebro físicamente. ¿Y qué me dices de la meditación? El estudio de Salazar en Harvard es fascinante. Demostró que la meditación constante altera el grosor cortical, engrosa la corteza prefrontal y aumenta la densidad de la materia gris. Esculpes tu cerebro sin moverte del sitio. Y también pasa con la música o el bilingüismo, ¿no? Sí, tocar un instrumento genera representaciones corticales más grandes para los dedos que usas y aumenta la mielinización de las conexiones. Protege un montón contra el declive cognitivo. Y hay un apunte sobre el reino animal que me encantó. Los páridos de cabeza negra, unos pajaritos. Ah, sí. Es que su hipocampo aumenta de volumen físicamente en los meses de otoño. Para recordar dónde esconden la comida para el invierno. Exactamente. Y luego se encoge en primavera. Es neuroplasticidad estacional. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, la conclusión es que salir a correr, aprender unas notas de guitarra o meditar no son solo pasatiempos, son verdaderas obras de ingeniería civil dentro de la cabeza. Totalmente. Y todo esto construye lo que llamamos reserva cognitiva. Las terapias basadas en plasticidad son el futuro. Como la terapia de movimiento inducido por restricción post-ictus. Exacto. Inmovilizar el brazo sano para forzar al cerebro a reconectar el paralizado. O el uso clínico de la música. Incluso los tratamientos rápidos para la depresión severa con psicoplastógenos. Es que es un mundo de posibilidades. En fin, para ir cerrando. Hoy ha quedado claro que el cerebro es un ecosistema maleable y en constante evolución, desde el vientre materno hasta la vejez. Ninguna, y repito, ninguna experiencia pasa desapercibida para la arquitectura de la mente. No somos la misma persona, neurológicamente hablando, hoy que hace una semana. Y eso me lleva a una reflexión final, para dejarla en el aire. Si la exposición constante y repetitiva expande el territorio de la corteza de formas tan específicas como memorizar Londres o tocar el violín, ¿qué cambios físicos y arquitectónicos estarán sufriendo las áreas de nuestro cerebro responsables de la atención sostenida? Buena pregunta. Debido a esos hábitos modernos, ¿sabes? La interacción constante con múltiples dispositivos, las notificaciones a lo largo de todo el día,
el scroll infinito. Claro, el cerebro también se adapta a eso. Exacto. Es una invitación para quienes nos escuchan a observar cómo nuestras rutinas diarias están esculpiendo, silenciosamente y cada día, nuestro cableado interno. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.